Mi hermana me traicionó con mi esposo, y ahora reclama la casa que yo mantengo, por el bien del bebé. Nunca imaginé que todo terminaría así. No con mi hermana. No con él. Y mucho menos en mi propia casa, que con tanto esfuerzo logré mantener a flote, ladrillo por ladrillo, mientras ellos hacían lo que hacían a mis espaldas. Me llamo Valeria. Tengo 34 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, y hace 4 años logré comprar el pequeño departamento donde vivo. No es nada lujoso, pero es mío. Está a mi nombre. Lo reformé con mis propias manos. Cada rincón tiene un pedacito de mí. Mi esposo, Tomás, no trabaja desde hace tiempo. Al principio fue por un despido inesperado, luego por problemas de salud mental, y finalmente, porque nunca más volvió a intentarlo. No quise juzgarlo. Pensé que debía apoyarlo como pareja, como compañera. Lo defendí frente a mi familia cuando lo llamaban flojo. Pagué todas las cuentas sola, cocinaba, limpiaba, y aún así trataba de ser comprensiva. Y entonces llegó Abril. Mi hermana menor. Tiene 26. Estaba pasando por una mala racha, rompió con su novio tóxico, la echaron de su departamento por no pagar a tiempo, y no tenía a dónde ir. Mis padres viven lejos y con problemas de salud, así que, ¿quién iba a ayudarla, sino yo? La recibí en casa con los brazos abiertos. Solo será por unas semanas, lo juro, me dijo entre lágrimas cuando cruzó la puerta con 2 maletas y un corazón roto. Y yo, como siempre, dije que sí. Porque soy así. Porque para mí, la familia es familia. Porque nunca imaginé que ella sería capaz de devolverme ese favor con una traición que aún me quema. Los primeros días fueron tranquilos. Abril ayudaba un poco en la casa, cocinaba alguna que otra vez, y dormía mucho. Decía que estaba deprimida. Y yo lo entendía. A todos nos ha pasado. Le dejé tiempo para sanar, le ofrecí un techo, comida, silencio cuando lo necesitaba. Lo que no noté, o no quise notar, fue cómo empezaba a pasar más tiempo con Tomás. Primero fue la risa. Esa risa suya, chillona, que siempre me pareció molesta, ahora llenaba la sala mientras él jugaba videojuegos o miraba alguna serie. Yo, en cambio, estaba en la habitación, trabajando hasta tarde para pagar el alquiler, la luz, el gas, mientras ellos compartían snacks en el sofá. Después, las bromas. Tomás cocina mejor que tú, me dijo un día Abril, entre risas. Yo también reí. Pensé que era solo eso, una broma. Pero Tomás no negó nada. Solo sonrió, satisfecho. Luego vinieron las confidencias. Las miradas rápidas. Los silencios incómodos cuando entraba a una habitación. Las risitas disimuladas que se apagaban en cuanto me acercaba. Pero aún así, me negaba a pensar mal. No de mi esposo. No de mi hermana. Me aferraba a la idea de que eran 2 personas rotas encontrando consuelo en una amistad temporal. Qué ilusa fui. Un día, volví temprano del trabajo presencial con un cliente importante. Había olvidado mi pendrive, y sabía que lo había dejado sobre la mesa del comedor. Entré sin hacer ruido. No lo hice a propósito. Simplemente no esperaban que regresara. Y allí estaban. En el sillón. No haciendo nada explícito, pero sí lo suficiente como para entender lo que pasaba. La forma en que él la miraba. Como ella le acariciaba el brazo. La cercanía. La tensión. El susurro que se cortó al verme. ¿Qué es esto? Fue lo único que atiné a decir. Se levantaron como si hubieran visto un fantasma. No es lo que parece, dijo Abril primero. Tomás solo se quedó callado. Como siempre. No discutí. No grité. No lloré. Solo tomé mis cosas y me encerré en la habitación. No tenía fuerzas. No tenía palabras. Solo una sensación, algo en mí se rompió. Esa noche, Abril no durmió en casa. Pero Tomás sí. Y yo no pude dormir. A la mañana siguiente, ella volvió. Con los ojos hinchados, la cara lavada, y una expresión que no supe cómo descifrar. Me pidió hablar. A solas. Yo acepté. Valeria, tengo que decirte algo más, dijo, temblando. Y allí, sin más anestesia, me soltó la bomba, estoy embarazada. Y es de Tomás. No dije nada. Solo la miré. No fue planeado. Solo, pasó. Pero ahora necesitamos hacer lo correcto.
Queremos formar una familia. Y, bueno, esta casa es muy chica para todos. Pensamos que tal vez tú ¿podría qué? Interrumpí. Buscar otro lugar. Por un tiempo. Mientras nos organizamos. Por el bien del bebé. Esa última frase me atravesó. Por el bien del bebé. El bebé que lleva dentro fruto de acostarse con mi esposo. El esposo que yo mantuve. En la casa que yo pagué. Y ahora querían que yo me fuera, porque a ellos les quedaba incómodo quedarse como los intrusos que eran. No respondí. Solo me levanté y me fui al trabajo. En shock. Como si no fuera mi vida. Como si no pudiera ser real. Pero lo era. Y eso era solo el comienzo. La mañana siguiente fue como despertar en una pesadilla. El silencio en la casa era tan espeso que hasta el goteo del grifo en la cocina me sonaba como una bomba. Había dormido, si es que se le podía llamar dormir, en el sofá. La cabeza me latía. La espalda me dolía. Y el corazón lo sentía en 1000 pedazos. Lucas no bajó. Clara tampoco. Supuse que estarían encerrados en la habitación de huéspedes, tal vez celebrando su flamante nueva vida mientras yo intentaba sostener los escombros de la mía. No pude evitar pensar en todo lo que había hecho por ellos. Por él. Por ella. ¿Y así me lo pagaban? Me levanté con el poco orgullo que me quedaba, hice café, y me senté frente a la mesa a repasar en mi mente los últimos días. Necesitaba entender en qué momento se había roto todo. Cuando mi hermana dejó de ser mi hermana. Cuando Lucas dejó de ser mi compañero. A media mañana, Clara apareció en la cocina. Ni siquiera parecía avergonzada. Llevaba una bata mía. Mía. Sonrió, como si nada, y dijo, necesitamos hablar. La miré con incredulidad. ¿Necesitamos? ¿Tú y yo? Valeria, suspiró. No quiero que esto se vuelva una guerra. Lo que pasó, ya pasó. No puedo cambiarlo. Pero ahora estoy embarazada. Y tengo que pensar en mi bebé. Me levanté de la silla, temblando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mira, dijo, con voz calmada, casi como si estuviera dándome una lección. Lucas y yo queremos criar al bebé juntos. Y esta casa, bueno, tú sabes que es grande, pero él no tiene ingresos fijos ahora. Y yo tampoco. Pensamos que, por el bien del bebé, sería mejor que tú te mudaras. Al menos por un tiempo. Tuve que sentarme. Las piernas me fallaban. ¿Estás pidiéndome que me vaya de mi propia casa? Pregunté, sin poder creer lo que oía. No lo veas así, replicó. Es solo hasta que logremos estabilizarnos. Tú tienes un buen trabajo. Puedes alquilar algo, ¿no? En ese momento no supe si reír o llorar. Era tan surreal. Como si alguien hubiera escrito un guión absurdo y yo estuviera atrapada en él. No voy a irme a ningún lado, Clara. Esta casa es mía. La mantengo yo. La compré yo. Lucas no ha aportado ni un centavo desde hace meses. Ella se cruzó de brazos. Su panza aún no se notaba, pero ya la usaba como escudo. Entonces tendremos que buscar otras opciones, dijo, girando sobre sus talones. Cuando Lucas apareció horas después, no se molestó en disculparse. Solo dijo, no es lo que querías, Valeria, pero así son las cosas ahora. ¿Así son las cosas? Pregunté. ¿Me engañas con mi hermana, la dejas embarazada y crees que eso te da derecho a echarme? Nadie te está echando, dijo. Solo creemos que lo mejor sería que todos tuviéramos claridad en este nuevo escenario. ¿Claridad? Reí con amargura. La única claridad aquí es que tú eres un parásito, Lucas. Viviste de mí, usaste mi dinero, mi casa, mi confianza, y ahora quieres quitarme también mi dignidad. Lucas no respondió. Clara apareció detrás de él y dijo, con voz dulce, lo estamos haciendo por el bebé. Esa frase. Esa maldita frase. La usaban como una justificación divina. Como si el hecho de que estuviera embarazada los absolviera de toda culpa. Esa noche hablé con mi mejor amiga, Sandra. Le conté todo, entre lágrimas. Val, no puedes permitir esto. Tienes que hacer valer tus derechos. Esa casa es tuya. Tú trabajaste por ella. Tú la mantienes. No quiero pelear, San, es mi hermana. Tu hermana te apuñaló por la espalda. Deja de pensar en los lazos de sangre.
A veces la familia más peligrosa es la que comparte tu apellido. Sandra tenía razón. Pero yo aún no estaba lista. No quería conflictos. Solo quería entender por qué. ¿Qué había visto Clara en Lucas? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Los días siguientes fueron tensos. Dormíamos en habitaciones separadas. Clara empezó a actuar como la dueña de casa. Movía cosas, se quejaba del ruido, incluso llegó a decirme que debía organizar mejor la limpieza porque ahora había una embarazada en casa. Mi paciencia estaba colgando de un hilo. Hasta que llegó la gota que rebalsó el vaso. Un domingo por la mañana, bajé y los encontré sentados en la sala con una mujer que no conocía. Era una abogada. Me dijeron que estaban explorando opciones legales para una convivencia pacífica en el hogar mientras se resolvía la situación. ¿Qué situación? Pregunté, furiosa. La de que ahora hay una familia creciendo aquí, dijo Clara. Y tú pareces incapaz de colaborar con eso. ¿Colaborar? Respondí. ¿Colaborar con que ustedes críen a un hijo en una casa que no les pertenece, después de traicionarme? La abogada intervino. Valeria, entiendo que esto es sensible. Pero dado que Lucas es su esposo legal, y que hay un embarazo de por medio, podríamos solicitar una conciliación temporal para asegurar que el niño tenga estabilidad. Me levanté. Temblaba. Miré a Lucas, que no decía nada, y a Clara, que me observaba con la altivez de quien se cree con derecho a todo. ¿Saben qué? Dije. Esto no va a quedar así. Esa noche, llamé a un abogado. Me costó mucho tomar el teléfono. No por miedo, sino por la sensación de estar cruzando una línea de la que ya no habría retorno. Llamar a un abogado significaba aceptar que mi matrimonio estaba muerto, que mi hermana no era la persona que yo creía, y que tenía que proteger lo que era mío como si fueran enemigos, no familia. El abogado que me recomendó Sandra se llamaba Martín. Me atendió con paciencia y sin juzgarme cuando le conté todo lo que había pasado. Me pidió que reuniera todos los documentos de la casa, los recibos de servicios, las escrituras, cualquier evidencia que demostrara que Lucas no había aportado económicamente durante los últimos años. No será fácil, Valeria, me dijo. Estás casada legalmente, y si no hay separación de bienes establecida, él podría reclamar parte de la casa. Pero hay algo muy importante, el abandono económico es una causal fuerte. Y si tú puedes demostrar que fuiste la única que sostuvo el hogar, tienes más posibilidades de quedarte con todo. Esa noche busqué entre papeles viejos, carpetas, facturas guardadas en cajones. Nunca imaginé que un archivo de recibos pagados pudiera hacerme sentir tanto orgullo. Yo sola había sostenido esa casa. Cada factura estaba a mi nombre. Cada mes había salido adelante con mi trabajo, sin ayuda de Lucas. Mientras organizaba los documentos, Lucas y Clara estaban viendo una película en la sala. A carcajadas. Como si todo fuera normal. Como si yo no estuviera en la habitación de al lado, armando un caso legal para defender mi hogar de los dos traidores que se paseaban como dueños. A la mañana siguiente, Clara golpeó la puerta de mi habitación. Valeria, ¿tienes un momento? No. Pero igual entró. Sé que estás molesta. Pero quiero que hablemos como hermanas. ¿Como hermanas? Clara, tú rompiste eso cuando te acostaste con mi esposo. Ella se sentó en el borde de la cama, con esa mirada suya que siempre usó para convencerme de todo desde que éramos niñas. No fue algo que planeamos. Solo pasó. Lucas estaba solo, tú trabajabas mucho, y yo, bueno, me sentía sola también. Me costaba procesar la naturalidad con la que decía todo eso. Como si me estuviera explicando por qué rompió una taza, no una familia. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que encontremos una forma pacífica de convivir. No quiero que esto nos destruya. Reí con amargura. Ya lo hiciste. Pero gracias por la preocupación. Se quedó callada unos segundos y luego dijo, pensamos que si vendías la casa, podrías quedarte con una parte y con eso empezar de nuevo. Nosotros alquilaríamos el resto. No supe si gritar o llorar. ¿Tú estás sugiriendo que venda mi casa, que pagué con mi esfuerzo, para repartirla con ustedes? Lucas tiene derechos, dijo, bajando la mirada. Es tu esposo legal. Y tú eres mi hermana, Clara. No mi enemiga. Pero actúas como si lo fueras. Se fue sin decir más. Esa conversación me dejó un sabor amargo en la boca por días. Martín vino a casa esa misma semana. Revisó todos los documentos y me aseguró que tenía un buen caso,
pero que necesitaba pruebas de convivencia con Lucas, mensajes que probaran su falta de compromiso económico, incluso testigos si fuera necesario. ¿Y si me niego a irme? Le pregunté. Estás en tu derecho. La casa está a tu nombre. Ellos no pueden echarte sin una orden judicial, y sería muy difícil que la consiguieran. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, escuché a Lucas hablar con alguien por teléfono. Estaba en el patio, pero la ventana abierta dejaba pasar su voz. Sí, la vamos a presionar para que se vaya. No puede vivir con nosotros para siempre, la casa es grande, pero no es suya del todo. Clara está haciendo lo que puede, pero si no se va, vamos a tener que llevar esto a otro nivel. Mi estómago se revolvió. Ya no era paranoia. Ya no era intuición. Estaban planeando algo. Presionarme. Echarme. Le conté todo a Martín al día siguiente y grabamos parte de las conversaciones con mi celular. También le conté a Sandra, que me ofreció quedarse conmigo unos días. No estás sola, Val. Y no voy a dejar que esa mujer y ese inútil te quiten lo que es tuyo. Días después, recibí una notificación oficial. Lucas estaba solicitando una conciliación para dividir los bienes. Afirmaba que había contribuido al hogar de forma no monetaria y que merecía una compensación económica por los años de matrimonio. Martín me explicó que era una táctica común. Una forma de presionar para llegar a un acuerdo. Pero no va a funcionar si tú te mantienes firme, me dijo. No cedas. No firmes nada sin revisarlo conmigo. Me sentía atrapada en una batalla legal, emocional, familiar. Pero también sentía algo nuevo, determinación. No iba a dejar que me quitaran lo poco que me quedaba. Martín me pidió que nos reuniéramos en su estudio para preparar la respuesta legal a la solicitud de conciliación. Fui con todos los papeles, grabaciones, recibos, y también con Sandra, que se había convertido en mi ancla emocional. Él fue claro, no había que responder con violencia ni amenazas, sino con estrategia y hechos. Lo que están haciendo, Valeria, es manipulación emocional disfrazada de conciliación, me dijo, señalando el documento. Quieren que cedas por cansancio. Pero vamos a convertir esto en una demanda por abandono económico y fraude emocional. Tenemos cómo demostrarlo. Me sentí fuerte por primera vez en semanas. Tenía una red de apoyo, pruebas y un plan. Pero vivir bajo el mismo techo que Lucas y Clara se volvía cada día más insoportable. Ella ya no fingía amabilidad. Andaba por la casa con la mano sobre su barriga, como si eso la hiciera intocable. Lucas, por su parte, pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, revisando su celular o durmiendo. No trabajaba, no ayudaba, no aportaba. Y aún así exigía una parte de todo. Una noche escuché a Clara hablando con alguien por videollamada. Me quedé en el pasillo, en silencio. Ella no se va, y la verdad, ya no sé qué hacer. Lucas está desesperado. Dice que si esto no se arregla pronto, va a empezar a vender cosas. Yo no quiero llegar a eso, pero el bebé necesita estabilidad. Me hervía la sangre. Estaban planeando deshacerse de mis cosas. ¿Qué clase de personas eran? Volví a mi cuarto, cerré la puerta y escribí todo lo que había escuchado. Cada palabra, cada detalle. Martín me había enseñado que todo eso contaba. Una semana después llegó la fecha de la conciliación. No sabía si Lucas se presentaría, pero lo hizo. Fue con Clara, como si fueran una pareja legal. El conciliador intentó suavizar el ambiente, pero la tensión era evidente. Lucas dijo que su intención no era perjudicarme, sino buscar un equilibrio. Durante años estuve en casa, apoyando emocionalmente a Valeria, dijo con voz victimista. Nuestro matrimonio fue difícil. Y sí, tal vez no trabajé, pero eso no significa que no contribuí. Quise reír. Pero me contuve. Martín intervino con pruebas, estados de cuenta, facturas, una declaración de mi jefe que confirmaba que había trabajado tiempo completo por años, y hasta una carta de mi vecina que afirmaba que nunca había visto a Lucas salir a trabajar. El conciliador revisó todo en silencio y luego dijo, aquí no hay evidencia de que usted, señor Lucas, haya contribuido económicamente o con labores del hogar. Tampoco hay pruebas de dependencia por parte de la señora Valeria. A nivel legal, no hay sustento para dividir la propiedad sin mutuo acuerdo. Lucas frunció el ceño. Clara se quedó mirando al suelo. Y yo, respiré. Salimos de ahí en silencio. Martín me felicitó. Es un paso importante. No significa que todo terminó, pero sí que el terreno es tuyo. Pero al llegar a casa,
Clara me esperaba en la puerta. ¿Estás feliz? Me dijo con voz baja. ¿Crees que ganaste? No creo nada, le respondí. Solo estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho, defenderme. ¿Y el bebé? Dijo con falsa dulzura. ¿No te importa dejarlo sin techo? Ahí fue cuando supe que estaba dispuesta a usar hasta eso para manipularme. Su hijo por nacer, como escudo. Ese bebé tiene a su madre y a su padre. Yo no tengo nada que ver con eso. Esa noche recibí un mensaje de mi madre. No me sorprendió. Valeria, me enteré de todo. No quiero meterme, pero recuerda que Clara es tu hermana y está embarazada. Tal vez deberías pensar en lo mejor para todos. Para todos. Nunca para mí. Le respondí con una sola frase. Cuando yo necesitaba apoyo, nadie pensó en lo mejor para mí. Y bloqueé su número. Al día siguiente, Lucas no estaba en la casa. Clara tampoco. Aproveché para cambiar la cerradura. Martín me había dicho que, legalmente, tenía derecho a hacerlo, siempre y cuando les notificara que tenían un plazo para recoger sus cosas. Les mandé un correo formal, con copia al abogado, dándole 72 horas para pasar a buscar sus pertenencias. Nada más. Esa noche durmió Sandra conmigo. Me dijo que por si acaso, no debía quedarme sola. Y tenía razón. A las 3 de la mañana alguien golpeó la puerta. Era Lucas. Valeria, abre. No puedes hacer esto. Llamé a la policía sin pensarlo. Cuando llegaron, les mostré los documentos. El oficial revisó todo y le pidió a Lucas que se retirara. Ella tiene el derecho a decidir quién entra a su casa, dijo con voz firme. Vuelva cuando sea su horario de retiro de pertenencias. Esa fue la última vez que lo vi en persona. A los 2 días, vino con Clara, en silencio. Recogieron sus cosas bajo supervisión. No cruzamos palabras. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, sentí que una etapa oscura de mi vida terminaba. Pero aún faltaba lo más difícil, sanar. Los días siguientes fueron silenciosos, por fin. El eco de sus voces ya no rondaba mi casa. Pude volver a caminar descalza sin miedo a pisar algo suyo, a ver una taza que no lavaron o a encontrar mensajes extraños en el celular de Lucas. Todo estaba en orden, por fin. Pero sanar no era tan fácil como cambiar una cerradura. Durante semanas me levantaba sobresaltada, como si en cualquier momento volvieran. Tenía pesadillas. A veces me sorprendía hablándome sola, tratando de encontrarle lógica a lo que hicieron. Como si reviviendo cada escena pudiera entender por qué. Sandra fue un pilar. Me acompañaba a hacer las compras, me mandaba mensajes diarios, y no me dejaba caer en el pozo de la culpa. Porque sí, aunque parezca ilógico, sentía culpa. ¿Y si fui demasiado dura? ¿Y si de verdad el bebé no tenía culpa? Y sí. Pero luego recordaba. Recordaba cómo se rieron. Cómo me ocultaron cosas. Cómo intentaron convencerme de que debía irme de la casa que yo mantenía. Cómo jugaron a ser víctimas mientras destrozaban lo poco que me quedaba. Un mes después, me llegó una carta del juzgado. La demanda por desalojo se había archivado, ya no era necesaria. Clara y Lucas no respondieron más. Se fueron de la ciudad. Me enteré por redes sociales que se mudaron a casa de una tía lejana. Aparentemente, ya no estaban juntos. Clara publicó en Reddit. Como si fuera una víctima. Contó su versión de la historia. Mi hermana me echó cuando más la necesitaba, me dejó embarazada y en la calle. Pero no mencionó que yo le había dado casa, comida, apoyo, y que se metió con mi esposo mientras yo pagaba sus gastos. Pensé en responder. En dejarle un comentario que destruyera su farsa. Pero no lo hice. No por ella. Por mí. Decidí no cargar con más odio. Un domingo, mientras limpiaba, encontré una caja vieja con fotos. Entre ellas, una de nosotras de niñas. Clara tenía 5 años, yo 12. Le sujetaba la mano y ella me miraba como si fuera su heroína. No pude evitar llorar. No por la Clara de ahora, sino por la de antes. Por la hermana que creí que tenía. Empecé terapia. Lo necesitaba. No solo por lo que pasó, sino por todo lo que arrastraba desde hacía años. Siempre poniéndome última. Siempre siendo la fuerte. Siempre sosteniendo a los demás. Mi terapeuta me ayudó a ponerle nombre a muchas cosas. Abandono emocional, gaslighting, sobrecarga afectiva. Y lo más importante, me enseñó a poner límites sin culpa.
Lucas intentó contactarme meses después. Un correo. Decía que quería hablar. Solo conversar. Lo borré sin leerlo completo. No necesitaba más conversaciones. Necesitaba silencio. Volví a pintar. Algo que había dejado hacía tiempo. Llené las paredes con cuadros nuevos. Renové la sala. Cambié los muebles. Era una forma simbólica de recordarme que ese lugar era mío. Solo mío. También abrí una cuenta anónima en Reddit. Conté mi historia. Completa. Sin nombres, sin rencor. Solo los hechos. El post se hizo viral. Cientos de personas comentaron cosas como, te admiro. Yo pasé por algo parecido. Gracias por compartirlo. Y ahí entendí que no estaba sola. Que muchas mujeres habían sido traicionadas por quienes más confiaban. Y que contarlo, sanaba. Mi casa volvió a ser un hogar. Pero sobre todo, volví a ser yo. No la hermana, no la esposa. Yo. Valeria. Un año después, caminaba por el parque cuando me crucé con una mujer con un cochecito. No la reconocí al principio. Pero al acercarse, sí. Era Clara. El bebé dormía. Ella tenía ojeras, la cara sin maquillaje, y los hombros encogidos. Nos miramos. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en su mirada no vi odio. Vi vergüenza. Y seguí caminando. No necesitaba más disculpas. No quería explicaciones. Lo que hizo ya estaba hecho. Y yo, por fin, estaba en paz.